Hola, hola, ¿qué tal mi gente guapa? ¿Qué tal? Espero que bien. Hoy vamos a hacer unos tulipanes de tela muy sencillos, pero con los cuales podemos conseguir una decoración fantástica y muy delicada al mismo tiempo. Aprovecharemos retales muy pequeños, de esos que nunca sabemos qué hacer con ellos. Este proyecto lleva tan poca costura que incluso lo puedes hacer sin tocar la máquina. Los tulipanes se pueden rellenar con ese relleno de almohada sintético o añadirles también algunas flores secas de lavanda y le añades la función también aromática. ¿Qué te parece la idea? ¿Me acompañas? ¡Sí! ¡Venga! Manos a la obra. Lo primero, los materiales. Ahora, vamos a empezar con nuestro proyecto. Yo, lo primero, porque lo hago varias veces, mirad, adornar bolígrafos, por ejemplo. Mirad este, con un frasco de mayonesa y una cantidad de tulipanes de varios tamaños. Haces un conjunto y decora y queda muy chulo para regalar, para vender, para decorar nuestra casa. Como veis, este es pequeñito. Del conjunto que os enseñé hay unos grandes, unos medianos. Yo esto lo vi también en vídeos, lo vi en revistas. Los tamaños que vi en revista para los tulipanes decían un rectángulo de 16 por 10 centímetros. Como ni siempre los grandes pues me interesan, he hecho otro de 14 por 8 y otro más de 12 por 6. O sea, mantuve lo que es la diferencia entre los rectángulos, entre altura y ancho. En este caso, para facilitarme la vida y porque los hago varias veces, cogí, mirad, de galletas y hago ya mi plantilla. Después de esto tenemos que hacer el pie. ¿Cómo hacemos el pie del tulipán para que aguante? Voy a sacar uno de estos. Mirad, esto es un palo de pincho, el cual lo pinto con acrílico y luego, a grosso modo, hago unas hojitas en fieltro. Otra forma de hacerlo, como lo voy a hacer hoy. Tenemos los palillos de pincho, yo hoy solo tengo estos pequeñitos y los vamos a forrar con cinta de raso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues pegarlos con lo de siempre, silicona fría o UHU, que también da para tela si no mancha, y no tenemos que pegarlo desde el tope, no hay problema porque va a estar escondido con la flor. Le ponemos un poco de pegamento y en oblicuo inclinado lo hacemos. Uno acá. Vamos a colocar aquí un poquito al inicio más para que agarre bien y sin manchar lo que es la cinta de raso, enrollamos, cortamos y pegamos. En este vídeo voy a hacer 3 de un tamaño grande y 2 de un tamaño pequeño. Entonces voy a prepararme 5. ¿De acuerdo? Es lo mismo. En cuanto termine, vuelvo. Bueno, y aquí tenemos. Esto será lo primero que hagamos. Lo siguiente, escoger el tamaño de los tulipanes que queremos utilizar, planchar la tela, importantísimo, y marcarla con
las plantillas que tenemos. Mirad. Aquí lo marqué. Yo recorto y ya os cuento las telas que estoy utilizando. Tenemos aquí 3 grandes. Mirad, esto no es más que tela de forro, o también conocido como tafetán. Ahora escoger el lado más bonito, el que tiene más brillo, que es este. Esto es de unos retales que compré en una tienda de telas y es tela de camisa. Normal, corriente, pero me gustó mucho el blanco, el café con leche y tiene como un hilito plateado y van a jugar bien. Esto es de un resto de una blusita. Aquí es un satén y esto es una tela que tiene mistura y era de una tela que compré para hacer unos almohadones. Aquí lo tenemos. Es importante marcar con los bolígrafos que se borran con el calor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a cada uno de ellos, sea grande o pequeño? Es en la parte más ancha meterle 1 centímetro para adentro. Mirad, así. Lo marco y planchamos. Esta reglita me encanta porque tiene 1 centímetro, 1,5 cm y para hacer estas cosas es maravillosa. Primero, planchita de uña, luego plancha. Este vídeo lo quiero dedicar a una persona que la quiero mucho, que estuvo siempre ahí cuando necesité. Estaba mi madre enferma, yo la estaba cuidando y siempre apoyando. Y que le prometí que le enseñaba a hacer los tulipanes. Y es mi prima Teresa. Teresa, esto va por ti. Un besito, cariño. Listo. Ahora plancha. Ahora lo preparamos o para coser a mano o para coger la máquina y hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es derecho para afuera, revés para nosotros. Hacer una costura aquí. Si es en la máquina, a ver, se remata aquí, para adelante y para atrás, ras, llegas abajo, para adelante y para atrás para que quede rematado. Y ahora eso, preparamos todo con alfileres y vamos a máquina. O voy yo, mejor dicho. Bueno, y aquí estoy. Ni 2 minutos. Sacamos alfileres. Cortamos los hilitos que ahí ya ni los corté para no tardar mucho. Pues vamos ya a hacer el primero. Ya tengo todo lo que nos va a hacer falta. Pistola de silicona cargando. Recargas el relleno. Una aguja de hilván. Un hilo de torzal. Esto porque quiero que sea fuerte. Un palito para ayudarnos a empujar el relleno. Y aquí tengo flor de lavanda. Antes de nada, costura a un lado, doblamos y marcamos donde dobla. Ahí. Ahí. Costura con la marca, ¿vale? Y marcamos y un puntito. Marcamos y un puntito. Esto lo vamos a hacer a cada uno. Tienen que quedar 3 puntos porque uno es la costura. Ahora, esto está del revés. Cogemos un palito, también un hilo, una aguja de hilvanar y empezamos hilvanando
para fruncir. Y por eso yo quiero un hilo de torzán, porque así puedo tirar a gusto, sin que rompa. Más o menos todas las puntaditas iguales y a la misma distancia. ¿Veis? Y ahora, palito, puntita para abajo. La parte donde empezamos para arriba, que salga un poquito y tiramos del hilo. Tiramos del hilo. Ahí. Así. Le damos una vueltecita acá. Ahora rematamos por ahí donde nos dé. Y a cortar. Y ahora, para que esto jamás salga de aquí, y antes de dar la vuelta, cojo la pistola de silicona, le meto silicona caliente aquí, en el palito, cuidado a no quemarse y que la tela o parte de ella quede agarradita, ¿vale? Le damos la vuelta. Mirad que ya estamos casi. Ahora, relleno. Así de sencillo. Ahora lo ponemos más gordito o menos gordito. También podéis colocar algodón, ¿eh? Bien. Y vamos a moldear este culito del tulipán. ¿Veis? Ahora le coloco un poco lavanda. ¡Qué bien! La lavanda dicen que relaja, ¿verdad? ¡Qué olorcito más rico! Voy empujando para abajo, haciendo bien esta parte del tulipán. ¿Veis? Esta parte que yo llamo el culete del tulipán. Un poquito más de relleno por encima y ahora cogemos nuestra aguja y nuestro hilo, le damos un nudito, ese nudito que quede para adentro y cogemos costura y un punto, nudito para adentro y sale por acá y damos un puntito y vamos a cerrar el tulipán. ¿Veis? Puntito y puntito. La luz no me deja ver bien. A ver. Es muy fuerte. Acá le damos dos puntaditas para que agarre bien. Y lo tenemos. Y ahora volvemos a darle formita. Este que salió del medio se va a uno de los puntitos laterales y de aquí se va al otro puntito, acá. Y vamos allá, así, por acá y cerramos. ¿Veis? Ya hice el piquito, los 4 piquitos del tulipán. A ver. Ahí. Y tenemos nuestro tulipán. Aquí empujamos para abajo y
queda cerradito. ¿Veis? Ya está. Listo. Rematamos. Y tulipán hecho. ¿Veis qué bonito? ¿Veis? Mi gente guapa, ya los tenemos aquí. Ahora vamos a terminar y hacer unas hojitas con la misma cinta de raso que utilizamos para forrar el palito. Necesitamos un mecherito, cortar trocitos de cinta de raso. Le ponemos como 2 hojitas a cada uno, unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues mirad, esta ya está terminada. Cogemos una de las puntas y la terminamos en punta, cortamos, ¿veis? Y del otro lado igual. Cogemos mechero con cuidado, pasamos para sellar, ¿ves? Ya está. Y así lo hacemos con todas. Y ahora a pegar. A cada una le pegamos 2. Aquí con silicona caliente, cuidado a no quemarse. ¿Veis? Así. Una para ahí, otra para aquí. Luego le damos así un poco de movimiento. ¿Vale? Otra. Acá. Así. Y acá. Mirad, mi gente guapa. Aquí lo tenemos. Esto, ¿veis? Es un frasquito de especias, ¿eh? Está forrado y lo voy a hacer como un jarrito solitario, ¿no? Pero para que nuestros tulipanes agarren perfectamente. Mirad, de estas espumas que vienen con los electrodomésticos, ¿eh? Cogemos una, cortamos y la metemos para que nuestros palitos agarren ahí. Y ahora hacemos la composición. Y lo tenemos. ¿Veis? Mirad. Una chulada, una cucada. Pero podríamos colocarlo en este frasquito. Podríamos colocarlo en un frasquito de mayonesa. Mirad. Unas latas. Mirad. Qué bonito conjunto, ¿no? También. Espero que os haya gustado este tuto, que lo pongáis en práctica. Esto está para vender, un regalo, un detallito en casa, un pequeño rinconcito. No tarda nada, tarda más en explicar que en hacer. Nos vemos en otro vídeo, pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompaña a todos. ¡Chao!